Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de la biología para explorar las reglas que deciden sobre la vida y la muerte. Pero no a nuestra escala, no, a la de una sola célula. Es un viaje alucinante para descubrir el programa que les dice cuándo vivir, cuándo morir y sobre todo cómo crear el futuro. Muy bien, pues vamos al lío. Esta es nuestra hoja de ruta. Arrancamos con esa decisión de vida o muerte de una célula. Luego nos colaremos dentro para ver la maquinaria que ejecuta esa sentencia y qué señales la activan. Y después daremos un salto tremendo para ver cómo estas reglas se aplican a la creación de nueva vida. Exploraremos ese proceso increíble que genera diversidad y a veces sus pequeñas pero importantes imperfecciones. Pues empezamos por el principio. Cada una de nuestras células tiene un destino, sí, pero la forma en que mueres, bueno, es crucial, porque no es lo mismo un final limpio y ordenado que un auténtico desastre biológico que ponga en jaque a todo su vecindario. Fijaos, aquí se ve la diferencia clarísima. Por un lado tenemos la apoptosis, que es la muerte celular programada. Es como una demolición controlada. La célula se desmantela a sí misma, de forma ordenada, sin molestar. Y por otro, la necrosis. Esto es por una lesión, un golpe. La célula se hincha, revienta y derrama todo su contenido, provocando inflamación a su alrededor. Vamos, un caos total. Pero aquí viene lo más alucinante. Esa muerte limpia, la apoptosis, no es un accidente. ¿Qué va? Es un programa de suicidio deliberado que se ejecuta con una maquinaria molecular superespecífica, que está ahí, esperando, dentro de la propia célula. Y en el centro de todo este tinglado está una familia de proteínas que se llaman caspasas. Pensad en ellas como si fueran los verdugos moleculares de la célula. Se fabrican de forma inactiva, como procaspasas, y se quedan ahí, quietecitas, esperando la señal para entrar en acción. Y la activación no es de golpe, funciona como una especie de efecto dominó molecular, una cascada, de ahí su nombre. Todo arranca con una señal de muerte. Esta señal activa las primeras caspasas, las iniciadoras, y estas, a su vez, despiertan un verdadero ejército de caspasas ejecutoras, que ya son las que se ponen manos a la obra y desmantelan la célula de forma limpia y eficaz. Claro, un programa tan potente, un botón de autodestrucción, necesita un control muy estricto. Y aquí es donde entra en juego la familia de proteínas BCL2. Algunas de estas proteínas son el freno, impiden que la célula muera. Pero otras, como Bax y BAC, son el acelerador, le dan el empujón final al liberar una molécula clave desde las mitocondrias. Y esa molécula es la que inicia toda la cascada de caspasas. A ver, lo más importante de todo esto es que las células no toman estas decisiones en una burbuja. Están constantemente escuchando, respondiendo a un montón de señales que les llegan de su entorno, de sus vecinas. A veces, la orden de «hasta aquí hemos llegado» viene de fuera. Las células tienen en su superficie unos receptores de muerte. Un ejemplo de libro es el receptor Fas. Cuando otra célula, como un linfocito del sistema inmune, le toca con su ligando Fas, ¡pum!, la apoptosis se dispara directamente. Es un mecanismo vital que usa nuestro sistema inmunitario para cargarse células infectadas o que simplemente sobran. Pero la comunicación no es solo para dar malas noticias. De hecho, para muchas células, el programa de suicidio es su opción por defecto. Es como si necesitaran un permiso constante para seguir viviendo. Reciben sin parar factores de supervivencia de sus vecinas, que básicamente mantienen a raya la apoptosis. Si les quitas esas señales de ánimo, se autodestruyen. Así de simple. Y esta idea es fundamental. La vida en un organismo como el nuestro es una conversación constante entre miles de millones de células. Y esta idea de interconexión nos sirve de puente perfecto para pasar del destino de una sola célula a cómo se crea un organismo enterito. Si la muerte celular programada asegura el orden, la reproducción asegura el futuro. Así que ahora vamos a cambiar el foco. De cómo terminan las células a cómo empieza una nueva vida. Vamos a explorar las dos grandes estrategias de la naturaleza para perpetuarse. Por un lado, está la reproducción asexual. Es sencilla, es directa y produce descendientes que son un calco genético del progenitor. Un clon, vamos. Y por otro, la reproducción sexual, que es otra historia. Aquí se combina el material genético de dos progenitores para crear una descendencia única y diversa. Es como barajar las cartas genéticas en cada nueva generación. Para entender cómo funciona eso de barajar las cartas, primero un concepto clave. La mayoría de nuestras células son diploides. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tienen dos juegos completos de cromosomas. Uno que hemos heredado de nuestra madre y otro de nuestro padre. Pero claro, para la reproducción sexual necesitamos algo especial, los gametos, o sea, los óvulos y los espermatozoides. Estas células son haploides, solo tienen un único juego de cromosomas, justo la mitad de la información genética.
Y el proceso que hace esta magia, el que es capaz de convertir una célula diploide en gametos haploides y sobre todo únicos, se llama meiosis. Y es aquí, en esta elegante danza celular, donde nace la diversidad genética. La meiosis tiene una doble misión, súper importante. La primera, reducir el número de cromosomas a la mitad. Y la segunda, que no es menos importante, mezclar la información genética de los cromosomas de mamá y papá para crear combinaciones totalmente nuevas. Y una de las claves para esta mezcla es el entrecruzamiento. Hay que imaginárselo, durante la meiosis los cromosomas homólogos, el que viene del padre y el que viene de la madre, se ponen uno al lado del otro, se abrazan e, literalmente, intercambian trozos de ADN. Es un baile genético brutal que asegura que cada gameto que se produce sea una mezcla única, diferente a todos los demás. Pero claro, un baile tan complejo, tan intrincado, no siempre sale perfecto. A veces hay un tropiezo y esos fallos pueden tener consecuencias bastante serias. Porque seamos sinceros, separar con una precisión milimétrica todos esos cromosomas es una tarea increíblemente difícil para la célula. Y a veces, pues simplemente, en medio de todo ese jaleo, los cromosomas no se separan como deberían. A este error se le llama falta de disyunción. Y el resultado es que se crean gametos, óvulos o espermatozoides que tienen la cuenta mal hecha. O les falta un cromosoma o les sobra uno. Y uno de los resultados más conocidos de este fallo afecta al cromosoma 21. Si un gameto con una copia extra de este cromosoma acaba participando en la fecundación, el embrión tendrá 3 copias en lugar de las 2 normales. Y esto es lo que causa el síndrome de Down. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Desde ese programa tan preciso que dicta la autodestrucción de una célula, hasta los fallos ocasionales que crean la variación genética para bien y para mal, uno se pregunta si al final la imperfección no es en realidad una parte fundamental del gran plan de la vida.